Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. En Radio Isla, el espacio donde hablamos sobre bienes raíces, oportunidades de inversión y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones inteligentes en el mercado. Recuerden que pueden vernos y escucharnos a través de nuestras redes sociales en YouTube, Urbital, en Instagram, urbital.io y en Apple Podcast, y que también pueden descargar la aplicación de Urbital, el Urbital App, si ustedes quieren conocer los precios de propiedades, las ventas recientes, a qué se ha vendido una urbanización, un condominio, un apartamento en cualquier zona de Puerto Rico. Descarguen el Urbital App y la aplicación les informa cuáles son los precios de venta que han ocurrido en ese mercado y también te dice lo que hay a la venta en el mercado. La aplicación es gratuita para ese primer análisis, luego tienes que pagar para análisis adicionales, pero inicialmente le da bastante información libre de costo para que entiendan el comportamiento del mercado. Hoy tengo dos invitados. Me va a estar acompañando Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Constructores, y Nori Rivera, que lidera el trabajo de la convención, para hablar un poco sobre la futura convención de la Asociación de los Constructores de Hogares y además sobre dos leyes recientes que se aprobaron que van a impactar significativamente el desarrollo de vivienda en Puerto Rico, y son leyes que se llevan abogando y tratando de poner en marcha desde el 2006. La primera es la ley número 100, que enmienda la ley de vivienda de interés social aumentando los límites de vivienda a los límites de FHA, expandiendo así los beneficios otorgados bajo la ley de vivienda social a un precio de venta más amplio, específicamente con el objetivo de poder atender también la necesidad de vivienda clase media. Se unifican los beneficios de vivienda de interés social y de clase media, todo se recoge en una sola categoría. El nombre de vivienda interés social y vivienda de clase media ahora es vivienda de alto impacto social económico para la repoblación de Puerto Rico. Esa ley entra en vigor ahora, se firmó, vamos a estar conversando sobre eso. La otra es la ley 101. Esta ley permite la libre contratación entre comprador y desarrollador para propiedades por encima de los límites de FHA. Es similar a la ley de residencias turísticas. Se mantiene la jurisdicción sobre reclamos de clientes bajo DACO, procedimiento administrativo versus judicial, lo cual es favorable. Bueno, sobre estas dos leyes, la ley número 100, básicamente lo que busca es facilitar el acceso a vivienda. Si no conocen lo que ocurrió en Puerto Rico en los tiempos del 2000 al 2006, en Puerto Rico se hacían aproximadamente 10,000 unidades de viviendas nuevas al año. Hoy día ese número está por debajo de las 1,000. Cuando ocurre la debacle financiera, la caída del 2008, se lleva enredado a un sinnúmero de firmas de desarrollo. Puerto Rico entra entonces en una recesión, el mercado entra en contracción, lo que hay son distressed properties y se conoce como una época donde hubo también mucho short sale, que es que las propiedades se venden a precio por debajo del que estaban en el mercado. Inclusive muchos de los desarrollos hoy día, proyectos como Casa Magna, Casa Mayores, Murano, muchas propiedades se vendían por debajo del precio de venta inicial y tomó 10 años para que estos precios se pudieran estabilizar. Hoy día ya en su gran mayoría los proyectos se venden a los precios originales del 2008. Estos 10 años causaron que pues el desarrollo en... toca el timbre. El desarrollo, aquí está Agustín esperando para entrar. El desarrollo de vivienda de Puerto Rico pues estuvo paralizado. Se hacían 10,000 viviendas, 10,000 unidades de vivienda al año. De repente hubo 10 años que se hizo cero. Del 2008 al 2018 no se hizo vivienda. Y entonces finalmente del 2018 en adelante es que empieza nuevamente a desarrollarse vivienda. Agustín, ¿cómo estamos? Gracias por llegar. Estaba afuera, no le abrían. No.
Nori, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nori, siempre me recuerdo de usted, hablando aquí, estoy compartiendo un poco sobre lo que ocurría en el desarrollo de vivienda en Puerto Rico del 2000 al 2006. Me recuerdo usted como editora de construcción, siempre esa primera columna de bienvenida sobre la edición y lo que se compartía en el contenido. O sea, su cara la veo ahí. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, eran tiempos de gloria, ¿verdad? Y tiempos de oro. Te ves igualita. Ay, gracias, gracias. Qué amable eres, pero los años no pasan en vano. Estaba dando un poco de contexto y aquí se me acompaña Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Constructores. ¿Cómo estás? Saludos, muy bien. Placer estar aquí. Estaba dando un poco de contexto en cuanto a temas que hemos discutido de cuánta vivienda se desarrollaba en Puerto Rico del 96, 97, 98, 2000 hasta el 2006, que se hacían quizás de 8.000 a 12.000 unidades de vivienda al año. Me corrige si estoy mal en el número. Eso es correcto. Pasa el 2008, viene la debacle y pues la quiebra, se van muchos desarrolladores, Puerto Rico está en una recesión, no se construye por 10 años en Puerto Rico, no se hace vivienda nueva. No, eso no, yo no lo caracterizaría de esa manera. De hecho, creo que quizás un buen punto de referencia y que va al punto que estoy seguro que vas a hacer, ¿no? Pero una data interesante es que en el 2011, luego de la debacle económica mundial que sufrimos todos en el 2008, 2009, que impactó gravemente a Puerto Rico, y en el 2011, en medio de esa recesión fuerte que le tocó a Puerto Rico por la recesión global y la quiebra del gobierno local, aún así en el 2011 construíamos entre 4.000 a 4.500 unidades de vivienda nueva en Puerto Rico. Pero esos eran proyectos que quizás se quebraron y después otras entidades lo compraron para terminarlo. ¿Eran cosas que habían empezado o fueron proyectos nuevos de verdad? Había de ambos. Tenías okay. Proyectos que quizás ya habían comenzado, que estaban en un ciclo ya, vamos a decir, de desarrollo o de construcción. Tenías proyectos nuevos. Pero para mí no es que sea irrelevante, pero un poco no viene al caso, si lo queremos decir de esa manera, si eran proyectos ya comenzados o no. Porque al final del día, en el 2011, en medio de esa situación económica, construíamos 4.000 a 4.500 unidades de vivienda al año. En el 2010 también, en el 2012 también. Y yo creo que eso hay que compararlo a lo que estamos haciendo hoy día, vis a vis en una economía que todos entendemos que está más estable. Yo no diría robusta, pero al menos estable o más estable, que ha tenido unos pequeños crecimientos en algunos años recientes, que yo creo que cada vez que tenemos un pequeño crecimiento todos nos entusiasmamos, ¿verdad? Que ha tenido una inversión de fondos federales enorme. Y uno dice, bueno, pues entonces la construcción de vivienda tiene que estar mucho mejor que estaba antes, ¿no? Y particularmente que en el 2011, que estábamos en esa recesión económica. Y cuando lo comparamos, hoy día estamos construyendo menos de 700 unidades de vivienda al año en todo Puerto Rico. Y cuando digo 700 unidades de vivienda al año, me refiero a apartamentos, a casas y a todos los renglones de precio en todo Puerto Rico. O sea, estos son tanto las viviendas económicas como las de clase media, como las de clase alta. Y después nos preguntamos, ¿y por qué es que en Puerto Rico han subido tanto los precios de la vivienda? ¿Por qué es tan difícil conseguir una vivienda en Puerto Rico? Pues que los números están ahí. No estamos construyendo. Y podemos hablar de por qué no estamos construyendo con gusto. Si en el 2011, 2012 estábamos en 4.000, ¿cuándo es que baja a por debajo de 1.000? ¿Es después de María, antes de María? ¿Es en el COVID? ¿Cuándo es que viene? Porque nadie pensaba que después de el COVID iba a venir el boom que vino. Sí. Entonces, ocurre ese boom y nos cogió como que desprevenidos. Desprevenidos, correcto. Nos coge desprevenidos quizás el boom, o no, yo no diría boom, pero el ímpetu económico que vimos después de COVID,
porque Claro, los intereses bien bajos, había free money. había mucho dinero en la calle, el gobierno federal estaba liberando fondos. Más estaba llega la liberando reconstrucción fondos prácticamente gratis. Y las personas están más conscientes de la necesidad, las personas están más conscientes de la necesidad de tener un espacio más cómodo en sus casas, ¿verdad? Porque la gente empezó a trabajar desde sus casas. Sí. Y entonces la gente empezó a darle más importancia a tener una vivienda, ¿verdad? Un hogar, una vivienda propia. Y también eso fue otro de los factores que ayuda a este boom después del COVID. Tremendo punto. Es muy real. Y Nori está aludiendo a algo que también tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de vivienda en Puerto Rico y en cualquier mercado realmente. Y es qué tipo de vivienda estamos construyendo, pero también qué tipo de vivienda nuestro mercado quiere. ¿Qué quiere el mercado? ¿Qué está buscando? ¿Qué está pidiendo? Y muchas veces se nos escapa eso de la discusión de política pública o de la discusión pública sobre vivienda y qué deberíamos de estar construyendo cuando escuchamos algunas personas, legisladores o funcionarios de gobierno o personas, ciudadanos de a pie, dando opinión sobre qué se debería estar construyendo, lo cual está chévere, son válidas las opiniones, pero al final del día quien realmente dicta lo que se va a construir es el consumidor, porque es quien va a comprar y por lo tanto nosotros los desarrolladores respondemos a esas necesidades del consumidor. Y creo que a eso alude Nori, que luego de pandemia, pues lo que vimos fue con un consumidor que se concientizó enormemente sobre los espacios de las casas y no solamente los espacios de la vivienda, sino la comunidad donde vive. ¿Qué facilidades tiene esa comunidad? ¿Qué amenidades tiene? ¿Dónde mis hijos van a poder jugar? Particularmente en el exterior, ¿verdad? Así que eso es importante. Una pregunta. Alguien nos comentó en uno de los episodios, hablando un poquito precisamente sobre cuál es la demanda. 3 cuartos, 2 baños, 4 cuartos, 3 baños en las casas familiares es una demanda que puede haber, pero también ahora está la demanda de el estudio, la persona de edad avanzada que se quiere reducir. Casas un poquito más pequeñas o quizás condominios con estudios o efficiencies o one bedroom. ¿Tú has visto también tendencia en eso y hay un esfuerzo de desarrollo por ese lado? Sinceramente, tendencia en eso, muy poca. Okay. Y te respondo con data. Nosotros hicimos un estudio o una encuesta, mejor dicho, de aproximadamente 3,000 compradores de los últimos 10 años y les preguntamos ¿qué es lo que le motiva a usted a comprar una vivienda? ¿Qué está buscando en una vivienda? ¿Qué son los factores más importantes para usted tomar una decisión de comprar una vivienda? Si es el tamaño, si es la cantidad de habitaciones, si es la distribución, si es una casa o un condominio, si es... ¿Ok? La respuesta resumida que recibimos es que, uno, lo más importante es seguridad. Entonces ahí tienes ya un tema que hay que ver cómo cuando uno desarrolla algo nuevo, cómo uno provee un sentido de seguridad y un control de acceso, ¿verdad? Así que ya ahí te empiezas a inclinar hacia una urbanización en Puerto Rico, más que quizás zonas urbanas que lamentablemente quizás no están suficientemente supervisadas o seguras para caminar por ahí, lamentablemente, pero es una realidad. Entonces tienes un mercado que quizás está buscando, que prioridad número 1, seguridad. Prioridad número 2, amenidades. Volvemos, en Puerto Rico, los Master Plan Communities nuevos, los desarrollos nuevos, que proveen como beneficio. ¿Cuál es el beneficio de vivir en una de estas comunidades nuevas? Es una calidad de vida. Es que tú vas a poder caminar,
vas a poder llevar a tus hijos al parque, vas a poder ejercitarte, vas a poder socializar con tus vecinos. Y eso, si bien se puede dar en algunas, vamos a decir, urbanizaciones más antiguas de Puerto Rico, la realidad es también que muchas de estas urbanizaciones no ofrecen estas amenidades. Entonces tenemos que construir, tenemos que desarrollar estas amenidades en urbanizaciones nuevas. Y eso es lo que está buscando el cliente. Así que, número 1, número 2. Número 3, entonces venía la casa. Que si tenga las distribuciones modernas. ¿Y qué quiere decir eso? Open Space Living, ¿verdad? Un layout, una distribución moderna. Después de eso, entonces viene que si tiene 3 o 4 habitaciones, que es importante, ciertamente. Pero fíjate en el orden de importancia que van estando. Así que sí, yo creo que, y Nori es gran proponente, y ahora comentará, Nori es gran proponente de que desde la asociación y desde la industria miremos la necesidad de nuestra población quizás mayor, que tiene una necesidad distinta a la de tener una casa, que quizás está buscando lo que decimos downsize y 1 o 2 habitaciones. Y es algo que estamos mirando. Sin embargo, hay que mirarlo también desde la realidad de los costos y la realidad de que hay disponible en el mercado. Si nosotros tomamos personas mayores que tienen su casa ya, que está paga su casa, potencialmente está paga la casa, la viven, no les cuesta mucho vivir esa casa. Es verdad que quizás quisieran tener algo más pequeño, algo que quizás no tenga patio, que quizás tenga menos mantenimiento. Quizás están solos y necesitan, pues, no los pueden cuidar, los padres están fuera. Quizás están solos, quizás quieren vivir en un edificio donde haya más cercanía a otros vecinos. Todo eso es loable y es válido, pero la realidad es que construir un edificio es mucho más caro, pero mucho más caro por pie cuadrado que construir una casa. Entonces te enfrentas a un tema de costo. Sí, le puedes ofrecer esa 1 o 2 habitaciones, que por cierto usualmente no quieren una habitación, quieren 2 o 3 habitaciones, porque dicen, bueno, una habitación para mí, otra para yo quizás hacer mi trabajito o tener un espacio de hobby, y otra para cuando me vengan a visitar. Cuando vengan los hijos. Cuando vengan los hijos, porque tú no tienes la esperanza de que vengan. Así que te terminas, el mercado te termina llevando de todas maneras a las 2, 3 habitaciones por distintas razones, ¿verdad? Esto me da un pie forzado a preguntarte sobre, que tenemos 2 leyes que quiero hablar que me mencionaste, pero está la ley de los créditos para edificios, por ejemplo, estructuras abandonadas, poder rehabilitarlos, que no sé si quieras comentar sobre ella, pero hablando, precisamente me mencionas que es más costoso desarrollar un edificio. Sin embargo, hay muchas estructuras abandonadas y la Junta de Control Fiscal fue la que negó un proyecto para viabilizar que hubiesen créditos para convertir edificios, estructuras abandonadas, que se pueden hacer en hoteles hoy día, porque se ven muchos hoteles retrofitted, pero no para vivienda. No sé si la asociación ha comentado sobre ese proyecto y quieras entrar en ese tema, pero... Yo no, estamos dispuestos a entrar en el tema que tú quieras, con gusto, porque... ¿Ustedes comentaron sobre esa ley? Sí, como nos comentamos y la apoyamos. La apoyaron, ok. Apoyamos esa ley. De hecho, no solamente comentamos, sino hemos hecho un esfuerzo de apoyo a esa ley, tanto educativo a nuestros legisladores como también en reuniones con la Junta y con otras otros funcionarios del gobierno apoyando la ley. ¿Por qué? ¿Por qué la apoyamos? En Puerto Rico, construir una vivienda nueva, el precio final de esa vivienda nueva, el 30% del precio final de esa vivienda se puede adjudicar directamente a contribuciones o impuestos que el gobierno te pone durante el proceso de la construcción. No estoy hablando de impuestos sobre la ganancia. Estoy hablando de impuestos que el gobierno impone durante el proceso 30%. De construcción. Entre un 27 a un 30. Imagínate, es un montón. Y importante que menciones también, que tú lo has mencionado otras veces, que esos impuestos hay que pagarlos antes de que tú comiences la construcción, muchos de esos impuestos. O sea, que le impone una carga más adicional riesgo al desarrollador. Tiene que desembolsar una cantidad considerable para que pueda recibir su permiso de construcción.
Correcto. Por ejemplo, uno de esos impuestos que son de los que más ayudan a llegar al 30%, son los arbitrios de construcción, que dependiendo del municipio, pues el arbitrio de construcción se puede rondar entre un 5, un 7 a un 10%. Antes eran un 2, un 3, el 5 era la excepción. Han ido en aumento en años recientes y ya hoy día van 5, 7 a 10%. ¿Y cuándo se paga eso? Antes de construir. Quiere decir que estás pagando, y es sobre el total del costo de la construcción. Quiere decir que en un edificio que vayas a construir, si el edificio cuesta, por decir, $20 millones construirlo, tienes que pagar, vamos a decir, un 10% de arbitrios de construcción. Wow. Son $2 millones. Adelante. Y lo tienes que pagar adelante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no te cuesta $2 millones. Lo estás financiando. Ahora te termina costando lo que sea. $2.500.000, $2.750.000. Y ese costo, ¿a dónde va? Al costo final del proyecto. Por ende, el precio de venta tiene que incluir ese costo dentro del cálculo del precio final de venta. Y así es con muchos de los impuestos. Y terminan sumando nuevamente como un 30% del precio final de la vivienda, ya sea casa o edificio. En edificios es un poco más alto, incluso que en casas, por varias razones. Y es uno de los elementos por lo cual nosotros apoyamos esta ley. Es que hay una realidad, es que tenemos, sí, propiedades abandonadas en Puerto Rico, o quizás no abandonadas, pero en desuso o en mal estado de mantenimiento, particularmente en los centros urbanos, y quisiéramos ver una renovación de esos centros urbanos. Pero el construir un edificio en Puerto Rico es mucho más caro que construir una casa. Incluso remodelar un edificio en muchas ocasiones puede ser más caro que construir una casa desde cero. Es increíble, pero es correcto. ¿Por qué? Un edificio requiere, primero, usualmente, estacionamiento estructurado. Quiere decir estacionamiento hacia arriba, ¿no? Construir los estacionamientos. Eso ya de por sí $20,000 por unidad. Le añade un costo a cada unidad tremenda. Te requiere unas ventanas que cumplan con unos códigos más fuertes. Te requiere unos sistemas de bombeo de agua. Requiere que los cimientos de ese edificio, mientras más alto el edificio, más gruesos son los cimientos de ese edificio. Y eso tienes que distribuir ese costo a través de todos los apartamentos. Así que hay un signo, la logística de construcción, de construir una casa y pasar de cuando termina de construir esa casa o adelantas esa construcción, pasar a la próxima, a la próxima, a la próxima, es mucho más fácil que la logística de tener que construir hacia arriba, a instalar grúa, llevar los materiales hacia arriba. Y eso son cosas que muchas veces se pierden en esta conversación cuando hay personas hablando que quizás no han tenido esa experiencia. Mencionaste algo interesante. En la utopía, ¿verdad? Un área bien urbanizada, hablando aquí de Europa, una buena ciudad, que puede ser capaz de eliminar requisitos de estacionamiento porque hay transporte colectivo, pues quizás pueden abaratar los costos y se dice elimina los minimum parking requirements. Pero en Puerto Rico, donde tú necesitas un auto para todo, haces un edificio con poco estacionamiento y no se va a vender. Entonces ahí está Pero sí he escuchado el tema de eliminar los parking requirements para bajar también el costo. Acabas de dar en un punto bien importante, el costo del estacionamiento. Pero aparte de eso también, Agustín puede ampliar sobre esto. Cuando tú construyes un condominio, un edificio, tú lo tienes que terminar completo. En la logística de construir una urbanización, por ejemplo, pues tú construyes, si la situación no está bien, pues tú detienes la construcción de las casas, pero en un edificio vas entregando, claro. Tienes que terminarlo completo, son costos adicionales, ¿entiendes? Son costos que tiene que asumir el desarrollador. Porque si no vendes, si no lo tienes todo vendido un condominio, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Lo dejé a mitad, no hago los otros pisos porque no lo he vendido. O sea, es más costoso. Sí, hay un elemento de riesgo y ese riesgo, como bien explica Nori, pues te obliga para entregar el primer apartamento en un condominio tienes que terminarlo completo.
En una urbanización no es el caso. Uno va entregando mientras va construyendo y terminando casas o calles, pues uno va entregando. Y reduces el riesgo, reduces el requisito de capital y por ende el riesgo, ¿verdad? Y ese requisito de capital que tú tienes que hacer la inversión y hacerla completa y no retornar capital hasta el final del proyecto cuando empiezas a entregar, en el caso de un condominio, pues es más costoso. ¿Será esta la razón por la cual... es más dificultoso también sacar el financiamiento. ¿Será esta la razón por la cual algunos de los edificios en condado están enfrentando problemas? Porque se rumora que ya hay varios de los nuevos proyectos que iban a hacer en condado que están... Lo último que he escuchado, y si me dices específicamente a cuáles te refieres, podemos hablarlo, pero lo que yo he escuchado... No quiero dar específico, pero sé que hay dos o tres proyectos Lo que yo he escuchado es que en condado, edificios bien ubicados, hechos por desarrolladores con trayectoria, siguen estando muy, muy bien. Ah, claro. Sí, ciertamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos voy a conversar con Agustín sobre 2 leyes que pasaron para seguir facilitando el acceso a la construcción de vivienda. No se retiren. Y yo no sé si están aquí No te retires, que Urbital regresa en breve. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Ley 1080M en Calley, la emisora líder en la montaña. Sintoniza el 1080 para enterarte de las últimas noticias. Llueva, truene o relampaguee, el 1080M está contigo. Por eso somos el sentir de Puerto Rico. Sé parte y comenta sobre la noticia en vivo. Búscanos en Facebook como Radio Isla TV y síguenos para que sin importar dónde estés, te enteres de la noticia primero con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv. Las noticias que quieras y la información que necesitas al alcance de tu mano. radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Te vas de viaje? Llévate la mejor programación a donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Radio Isla Móvil. Activa las notificaciones y accede a todo el contenido exclusivo que solo te trae Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Aquí se establecen las bases de lo que dicta el periodismo. Periodismo. Aquí no tenemos miedo a buscar la verdad. Cuando la noticia surge, Radio Isla 1320 es la primera que te ofrece los detalles. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Regresamos. Estoy conversando con Agustín Rojo y Nori Rivera. ¿Nori Rivera? Okay. Nori Rivera. Sobre construcción, desarrollo de vivienda en Puerto Rico y la convención que se aproxima, que no quiero que se me olvide mencionar eso. Vamos primero, Agustín, me habían mencionado 2 leyes que recientemente se pasaron y son importantes para quizás habilitar nueva vivienda en Puerto Rico. Una es la ley número 100, que enmienda la ley de vivienda de interés social, aumentando los límites de esa vivienda a los límites FHA, expandiendo los beneficios otorgados. Explícame un poco esta ley, que ustedes creo que la llevan trabajando desde el 2006. Bueno, llevamos, yo diría hasta más del 2006 trabajando. Esto es la ley que se conocía antes como vivienda de interés social. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios que la ley de vivienda de interés social otorgan a los desarrollos clasificados como tal? Es un proceso un poco más expedito en los permisos, y no porque la ley lo diga, pero simplemente por clasificarse como vivienda de interés social, que ahora no se llama así, ahora se va a llamar vivienda de alto impacto social y de repoblación para Puerto Rico. Típicamente en las agencias lo ven con buenos ojos y ayudan a que se haga nada que no se deba hacer. Todo lo contrario, siempre hay que llevar las cosas por el libro, pero a tramitar las cosas un poquito más rápido. Así que eso debería ayudar. Más importante es que elimina o reduce algunos de los impact fees. Ahorita cuando estábamos hablando de ese costo del 30% o que del precio de venta final de una vivienda, aproximadamente el 30% de ese precio final es por impuestos o imposiciones que nos pone el gobierno durante el proceso de construcción. Algunas de esas imposiciones son lo que se llaman impact fees, que son contribuciones que te cargan las agencias por impactar el sistema de infraestructura de Puerto Rico. O sea, si tú vas a crear desarrollo, crear economía, crear vivienda, ayudar a que nuestra población tenga vivienda, ayudar a que nuestros jóvenes profesionales se queden en Puerto Rico y no se vayan, y que los que se han ido tengan a dónde regresar y puedan comprar una vivienda de calidad y que les otorgue la calidad de vida que están buscando. Si haces eso, tienes que pagar a las agencias por hacer para poder llevar a cabo el desarrollo, ¿verdad? Y pagas por unidad. Y de hecho, importante recalcar que a cambio de eso, lo que uno le exige a la agencia es que te reciban a los clientes, porque es el desarrollador el que costea y por ende el cliente comprador final, el que costea la infraestructura que hay que hacer en todos los proyectos, tanto dentro de las casas como infraestructura de los proyectos, tanto de acueducto, la subestación, de Luma, cuando hay que poner una subestación, etcétera. Eso lo costea el desarrollador. Y entonces le pasa al cliente, le consigue a los clientes a las agencias, se los pasa a las agencias para que las agencias le den el servicio y le cobren, pero también hay que pagar un impact fee. Así que esta ley lo que ayuda es a reducir ese impacto. Tengo una pregunta, y disculpa que te interrumpa, pero es que ahora no quiero que se me vaya. La firma de ustedes ha hecho desarrollo en República Dominicana. Nuestra firma sí. Ok. ¿Los impuestos en República Dominicana son también el 30 a 40% de cuando sacas un proyecto a la venta? ¿Es a ese nivel? Sí, no dijimos 40, dijimos 27 a 30. 27 a 30. Pero no, en República Dominicana no llegan al 4%. Madre santa. Wow. No llegan al 4%. Diferencia dramática. Wow. Ok. En República Dominicana no llegan al 4%. Hay un entendimiento de que hay una necesidad de vivienda, de que el desarrollador está... Y esto es algo que yo creo que es importante que tengamos claro los desarrolladores que participamos de esta industria.
Nosotros tenemos una función económica, una función de negocio, pero tenemos una función social también. Nuestro negocio tiene un impacto social bien importante y lo digo con cierto orgullo, ¿verdad? Es parte de lo que nos gusta, dejar un legado de una buena urbanización hecha, de vivienda formal, vivienda que cuando llegue un evento climatológico, un huracán, un terremoto, pues sea resiliente contra esas situaciones. Y así que tiene una función social. Tiene una función social también de tratar de atraer población a Puerto Rico y de retener población en Puerto Rico. Y eso está bien claro en República Dominicana. Así que se fomenta mediante bajos costos y mediante facilidad de permisología. Por ejemplo, en República Dominicana, los proyectos que hemos hecho nos demoran más o menos 6-7 meses obtener todos los permisos. Y hay quien puede decir, bueno, lo que pasa es que es República Dominicana, que tiene menos regulación. No necesariamente. De hecho, el proceso de permisos para hacer un desarrollo de vivienda en República Dominicana es muy similar al de aquí. Es bastante similar. Menos complejo y es más rápido. Cuando digo que es similar, es que igual tienes que aprobar la estructura, tienes que hacer un estudio de impacto ambiental, tienes que ir a la agencia ambiental allá, que no se llama Recursos Naturales, pero es la agencia ambiental. Así que hay pasos muy similares, pero es todo más rápido y es todo un poco más sencillo. Y por lo tanto, te demora 6 a 7 meses sacar permiso para un proyecto, cuando aquí te puede demorar, en un buen caso, te puede demorar 1 año y medio, 2 años, y en los casos típicos 2 a 3 años, y un caso complicado un poco más. Entonces, en lo que uno hace un proyecto en República Dominicana, o haces un proyecto aquí en República Dominicana, puedes haber hecho 4 proyectos. Y esa es la diferencia en el impacto no solamente económico, pero también el impacto social de nosotros haber complicado tanto. Y ahorita estábamos hablando que en el 2011 se construían 4.300 unidades, 4.500 unidades de vivienda. Y por qué ahora, con una mejor economía, con una demanda de vivienda más fuerte, más alta, estamos apenas construyendo 700 unidades de vivienda en Puerto Rico en todo el año. Y esa pregunta yo creo que la dejamos ahorita en el aire, y la respuesta a eso es porque hemos ido, por política pública implementada a través de los años, hemos ido complicando cada vez más el sistema, y en vez de hacerlo más libre, un sistema más justo para poder desarrollar, lo que los hemos ido regulando aún más. Y ejemplo de eso, que con gusto podemos hablar, es el Plan de Uso de Terreno de Puerto Rico, que se aprobó en el 2015. En el 2015 se aprobó un plan de uso de terreno en Puerto Rico que clasificó el 86% de todos los terrenos en Puerto Rico como terrenos no desarrollables. Y del 14% que dejó como desarrollables, solo quedaba un 1% por desarrollar. Así que, ¿qué hizo eso? Limitó el inventario de terreno disponible en Puerto Rico para desarrollar. ¿Y qué pasa cuando tú limitas el inventario artificialmente en cualquier mercado? Suben los costos. Suben los costos porque no puedes construir. Y eso ha sido gran parte de la razón. El sistema de permisos y otro ha sido gran parte de la razón por la cual estamos donde estamos hoy. Por cierto, eso está en la Junta de Planificación, ese mapa. Eso no es un invento nuestro, no es una data nuestra. En Puerto Rico hay mucha falta de data, pero ese plano, ese mapita de Puerto Rico está en la Junta de Planificación, en el website, lo pueden buscar. Y se supone que se revise ahora, cada 10 años, el plan de uso de terreno. Correcto, sí. No estoy seguro si ese mapa, no lo he visto. Ahora, a mí me consta sí que hay una demanda grande en la zona oeste. Uh-huh. Por ejemplo, allí tú tienes a Pratt & Whitney, Honeywell, Lockheed Martin, está el Lufthansa, el MRO, HP, hay un montón de firmas, y muchas personas que escuchan este podcast, que siguen la aplicación de Urbital, me han escrito diciendo, hay firmas aquí que tienen 100, 200 empleados y quieren crecer a 500 y 600. ¿Y cuál es el reto más grande que tienen? No hay vivienda en la zona oeste. De la parte de la asociación, ¿ustedes conocen de proyectos que se estén haciendo en la zona oeste? Y si no, ¿se ha evaluado algo sobre ese lado de la isla? Creo que hay una oportunidad grande en esa área con gente de buena remuneración
que están buscando dónde vivir y literalmente Aguadilla, Isabela, toda esa zona, no hay inventario. Hay unos pocos proyectos que se están haciendo en la zona oeste, que yo creo que son necesarios, pero creo que es algo que como industria estamos comenzando a mirar porque nos ha llegado vamos a decir, ese reclamo de que hace falta más vivienda en la zona oeste. Pero es que el mismo reclamo lo tenemos aquí también. Nosotros como parte de la asociación tenemos varios patronos grandes de Puerto Rico que son socios de la asociación y nos dicen el reto número 1 que tienen para atraer empleomanía a Puerto Rico, y muchas veces son puertorriqueños que se han ido a Puerto Rico, que quieren regresar a Puerto Rico, que quieren criar a sus hijos y crear familias en Puerto Rico, y le pueden ofrecer buenos empleos, buena remuneración, se interesan, cuando empiezan a buscar, bueno, cuáles son mis alternativas de dónde voy a vivir, es el reto más grande, que tienen porque no encuentran vivienda con la calidad de vida que están buscando a precios asequibles. Y cuando digo asequibles, me refiero asequibilidad es un concepto más que un número. Es lo que sea asequible para el que nos está escuchando, asequible para ti, asequible para mí. Puede variar dependiendo de cada persona, pero lo importante es que tengamos a través del espectro de distintos precios de vivienda, disponibilidad en inventario para aquellas personas que estén buscando una vivienda y que podamos atraer a todos los escalones de precio de vivienda, ¿verdad? A todos los escalones de el espectro social económico. Y así que es un tema. Estamos, sí, luchando como industria para poder desarrollar más. ¿Cuántos miembros hay en la...? Nos enfrentamos a decisiones de política pública, como por ejemplo el plan de uso de terreno que comentamos ahorita, donde quieres construir en el oeste, pues encuentra a ver dónde hay un desarrollo, un terreno en el oeste que esté clasificado, que se pueda viable. ¿Cuántos miembros hay en la Asociación de Constructores? Somos sobre 170 miembros. ¿Y cuándo es que es la convención? La convención es el 10 y 11 de septiembre en el Centro de Convenciones. ¿Es abierta para cualquier persona? Sí, sí. Obviamente, la audiencia principal nuestra es los profesionales de la industria, de la construcción y la vivienda, pero es abierta para todas las personas que quieran formar parte. Digo, yo he ido a las actividades que hacen, charlas, me parece excelente. Ustedes traen profesionales, por ejemplo, una vez que fui estaba la directora de Acueducto y Alcantarillado, se levantan problemas precisamente, estamos con la crisis de agua recientemente, y en ese momento estaban conversando sobre retos que enfrentaban para el suplido de agua en diferentes sectores, así que creo que ustedes levantan la voz para problemas que estamos enfrentando y traen al gobierno a por lo menos dar cara. Sí. Durante el semestre, por lo general, hacemos almuerzos, seminarios, Exacto, donde llevamos personas del gobierno, ¿verdad? Seguramente esa fue un foro que tuvimos el año pasado con la entonces presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos Alcantarillado. Tuvimos al director ejecutivo de Luma también en esa ocasión. Pero nuestra convención se caracteriza por presentar los temas más relevantes que haya en el momento en la industria, y tratamos de traer personas del exterior para que nos den ese insumo, ¿verdad? Que no solamente nos quedemos con el inbreeding nuestro, ¿verdad? Y tenemos obviamente personas locales. Agustín ha trabajado mucho en esta agenda de este año, son 2 días de charlas, tenemos eventos también de networking, tenemos temas económicos, tenemos banqueros locales que van a hablar de los retos de la banca en Puerto Rico, precisamente para financiar estos proyectos, ¿verdad? Retos y oportunidades. Exactamente. Traemos a Rose Quint, que es una de las economistas principales de la Asociación Nacional de Constructores de Hogares, es una con base en Washington, D.C., y organización a la que nosotros formamos parte. Ella va a traer estadísticas, qué es lo que se vislumbra en el panorama. Nosotros tenemos 4 pilares en la asociación, ¿verdad? El de vivienda, que el pilar residencial, que es el tema de vivienda.
tenemos el industrial y manufactura, tenemos el comercial, que pues son los centros comerciales, los retos de los espacios comerciales, y tenemos el sector del turismo. Así que estamos tratando de tocar todos esos temas en nuestra agenda de convención. Son 2 días. Esto es en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Ok, el 10 y 11 de septiembre. 10 y 11 de septiembre. Si quieren encontrar más información, ¿a dónde pueden ir? Pueden llamar a nuestras oficinas, que es el 787-751-1471, o pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es constructores@constructorespr.net. Y lo voy a repetir, ¿verdad? Por claro. si constructores@constructorespr.net. Tenemos un programa bien variado, una agenda diversa. Agustín, tal vez puedas ampliar algo más en el website, ¿no? También. En el website, que es constructorespr.net. El website es constructorespr.com. Constructorespr.com. Ahí está toda la información. Fíjate, ¿qué hacemos en la convención? Tratamos de traer también temas donde vemos, sí, hay retos y se señalan los retos. Creo que es importante señalar los retos. A veces piden que uno venga a hablar de la industria y uno quiere hablar cosas positivas también, pero muchas veces terminamos hablando de los retos porque son las cosas que hay que señalar para poder solucionarlas, ¿verdad? Y para poder buscarle arreglo. Pero en la convención hacemos un esfuerzo muy grande también de no solamente de señalar estos retos, sino de buscar oportunidades y de hablar de oportunidades de desarrollo en Puerto Rico. Por ejemplo, nos viene a visitar el arquitecto Bob Koch, que es considerado una eminencia en lo que es desarrollo de alquileres en Estados Unidos y particularmente en Florida. Sabemos que en Puerto Rico hay tenemos una falta de una industria formal de desarrollo de vivienda de renta o de alquiler, como lo hay en otros mercados, como ya mencioné Florida y otros estados de Estados Unidos. Robert Koch, C-O-L-E. Sí, K-O-C-H. Bob. K-O-C-H. 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 Y entonces mucho se habla de que, bueno, aquí debería haber también un mercado de renta formal para efectivamente los jóvenes profesionales que están saliendo de la universidad, que están entrando a su trabajo, o jóvenes profesionales que quieren regresar de estudiar fuera y que quieren regresar a Puerto Rico, etcétera, ¿verdad? Que se quieren hacer y quieren tener movilidad. No quieren necesariamente comprar y estar atado a una vivienda. Y así perdóname, Agustín, tú mencionabas ahorita esas familias, esos adultos mayores que quieren downsizing, ¿verdad? Quieren simplificarse, salen de una vivienda que ya les queda grande, pues entonces quieren buscar mejor algo de alquiler, una vivienda de alquiler. Definitivamente. De hecho, yo compré un apartamento en el 2006 y después me di cuenta, espérate, yo no quería vivir aquí. Yo de repente, al estar jangueando en el viejo San Juan, en Condado, decía, yo quisiera poder moverme por esta otra zona. Y estaba atado a algo que compré a los 24 años. Y a veces hace sentido poder tener la disponibilidad de poder alquilar en alguna zona. Sí. Oye, el comprar vivienda trae muchos beneficios y trae uno, particularmente, que ayuda a crear capital. Si uno mira la data, las personas que adquieren una vivienda típicamente van creando mucho más capital durante sus vidas que los que no. Sin embargo, habiendo dicho eso, hay un mercado y hay una necesidad social también para tener vivienda de alquiler. Y en Puerto Rico pues no tenemos una industria formal de alquiler como existe en Estados Unidos por diversas razones, yo creo que culturales y legales. No ilegales, sino culturales y legales. Lo que queremos es pues aprender de esa industria, ver cómo entonces podemos cuadrarla para que funcione aquí y ver si podemos ofrecer ese tipo de vivienda también. Así que como eso hay otras oportunidades que estamos viendo y otras personas que estamos trayendo. Vamos a tener un panel súper interesante también de los medios, de cómo los medios han ido evolucionando en el tiempo. Particularmente en años recientes, y como ya quizás la prensa tradicional no es no es la única que tiene un impacto en la discusión pública sobre temas políticos y particularmente sobre temas de política pública, que es lo que nos interesa a nosotros en la asociación.
Así que vamos a tener un panel súper interesante de eso. Tengo una pregunta. He visto unos anuncios recientes de la Autoridad de Financiamiento de Vivienda dirigidos a desarrolladores que están ofreciendo una línea de financiamiento para construcción. ¿Conoces algo de eso? ¿Lo has visto? No. Yo no. Estaban ofreciendo, no sé si va a haber alguien de financiamiento en la convención. Tenemos Sí. un panel de banqueros. Tenemos un banquero de Banco Popular, tenemos a First Bank y tenemos a Banesco, quienes van a estar hablando sobre ese tema. Sobre ese tema también me habían mencionado la ley 101, que había la libre contratación entre comprador y desarrollador para propiedades por encima de FHA, de los límites FHA. Sí. Recientes se aprobaron 2 leyes, como bien dijiste, de autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, con el objetivo de impulsar el desarrollo de vivienda en Puerto Rico y la disponibilidad de vivienda en todos los renglones. Ahí entra la ley 100, que es la que hablamos ahorita, que aumenta o actualiza, debo decir, el tope máximo permitido para poder desarrollar vivienda con los beneficios de no tener que pagar los impact fees y con quizás algún elemento también de más agilidad en el proceso. También se aprueba la ley 101, igual de autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y con el apoyo de la Cámara por igual y del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, y firmado por la gobernadora en ley en semanas recientes. Esa ley lo que hace es que permite, como vemos en otros mercados, a precios de vivienda o en vivienda que tiene precios más altos, en este caso más alto que el límite de FHA o establecido por FHA que cambia en el tiempo, poder contratar libremente con los clientes. ¿Qué quiere decir eso? En Puerto Rico, cuando uno va a hacer un desarrollo, hay limitaciones de lo que se puede pactar en los contratos. Y si bien podemos pensar que eso se hace para el beneficio del cliente, muchas veces lo que terminan es teniendo un efecto contraproducente para los mismos clientes porque limita el tipo de desarrollo que se puede llevar a cabo. Por ejemplo, en Puerto Rico te dice que si uno firma un contrato de compra-venta en un desarrollo nuevo, que es el contrato, en la ley típica de desarrollo residencial, que es el contrato que establece el precio fijo de la propiedad y que causa una obligación que el cliente tiene que comprar y que el desarrollador tiene que entregarle el producto, ese contrato no puede estar vigente por más de 18 meses. Quiere decir que tú le tienes que entregar la unidad a ese cliente en 18 meses o menos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Porque yo no puedo, a un edificio que yo vaya a hacer, que me vaya a tomar 2 años poder terminarlo, porque yo no puedo ir buscando clientela desde ahora y diciéndole me va a demorar 2 años, pero vamos a firmar un contrato de compra-venta donde se fija el precio y yo como desarrollador me obligo a entregarte a ti la unidad con el precio y tú como cliente te obligas a comprarla. Pues eso reduce riesgo y abre oportunidad a que más desarrolladores provean o lleven a cabo desarrollo, ¿verdad? Y hay limitaciones como esa que alguien pensó que era una buena idea, pero terminan siendo contraproducentes y lo que hacen es que aumentan riesgo. Así que para vivienda de precio por encima de desarrollo, por encima del límite de FHA, ahora se abren estas oportunidades de ser un poquito más creativo en los contratos y en las negociaciones y en los acuerdos para poder llevar a cabo otros desarrollos. Y esto es importante para toda la vivienda y todos los precios. Si bien esta ley es para vivienda por encima de precio de FHA, que es más de 300 para arriba. 500 y pico ya está. No, es verdad, FHA sube a 600 y pico. Dependiendo del municipio. Pero ¿por qué esto es importante para todos los renglones de precio? Muchas veces miramos que no deberíamos de construir o no deberíamos, vamos a decir, hay un sentimiento, ¿verdad? De muchas personas que no deberíamos de estar fomentando la vivienda costosa en Puerto Rico o la vivienda de alto precio. Pero que sí deberíamos de estar fomentando la vivienda asequible o la vivienda de menos costo. Puerto Rico necesita de todo. Eso es
un pensamiento, a mi entender, erróneo, totalmente erróneo. ¿Por qué? Hace falta de todo. Y el tema es que para poder liberar y para poder tener vivienda de bajos precios, tienes que tener también vivienda disponible de medio alto y de alto. Porque imagínense esto como una escalera. Ahorita estábamos hablando de personas, de sector de personas mayores que quizás quieren downsize, quizás tienen una casa que hoy día, si la venden por $200,000, $250,000, $300,000, pero ¿qué hacen si la venden? ¿A dónde van? Correcto. ¿Dónde van? No tienen a dónde ir. Entonces no liberan esa casa. Lo mismo pasa con aquellas familias que ya han ido desarrollándose económicamente, desarrollándose profesionalmente, que adquirieron una vivienda en $150,000 hace 10, 15 años. Ahora esa vivienda quizás si la venden en 200, y sería una vivienda que mucha gente en Puerto Rico quisiera poder comprar porque está en buenas condiciones, porque está bien mantenida, pero no la venden porque no tienen a dónde ir. Quizás el brinco es muy grande, quizás el brinco en vez de 200 a 300, 400 tendría que ser hasta 600, y quizás no quieren o no pueden cualificar por una vivienda de 600, o no quieren entrar en ese compromiso económico, pero sí estarían dispuestos a entrar a un compromiso económico de 400, 500. Pues esa misma escalera sigue pasando de 200 a 300, de 300 a 400, Correcto. de 500 a 600 y así. Y hay que tener vivienda de todos los renglones de precio para poder llenar esa escalera de peldaños y que uno pueda ir subiendo y bajando cuando uno quiera bajar, porque también ocurre que por distintas razones hay que bajar. Concurro, de hecho, y me enviaron un estudio hace poco reflejando un poco eso. Aunque sea vivienda de alto costo la que se haga, el que vive en Gallery Plaza en Condado, que quiere subir a un edificio, a un apartamento de 3 millones, pero va a liberar el que tiene de Gallery Plaza de 800 y 900. O sea, concurro completamente. Puerto Rico, esto es como en el tema de energía. Necesitamos hacer plantas generatrices nuevas de gas natural, hace falta hacer placas solares, hace falta hacer almacenamiento. Puerto Rico tiene que hacerlo todo porque no tenemos, las que tenemos están viejas y no hay nuevas fincas solares. Hay que hacerlo todo. Pues en vivienda es lo mismo. Hay que hacerlo todo. Y concurro que todo tipo de vivienda es importante. Bueno, ¿y ustedes están listos para poner en óptimas condiciones su inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Masters y garantízale a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Son las 2:54. Nori, Agustín, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. A los interesados, constructorespr.com. La convención es el 10 y 11 de septiembre. Promete ser un junte excelente para el futuro de la vivienda en Puerto Rico y agradecido siempre por las aportaciones que ustedes hacen para los temas de vivienda que son tan importantes. Giancarlo, muchísimas gracias a ti por tenernos, invitarnos y por darnos el espacio de explicar estos temas que a veces necesitan profundizar un poquito para que se den a entender. Y en la Asociación de Constructores estamos también disponibles para aclarar dudas, para orientarlos en la medida que podamos a todas las personas que están buscando o necesitando orientación en el tema de vivienda. Gracias. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí está.